estamos teniendo controles ya desde, no sé cuándo van a tener el primero, creo que tienen el control de cálculo el 16 de mayo, si no me equivoco, y el 30 de mayo tendrían el control uno de física, ¿ya? Yo todavía no entiendo bien cómo lo vamos a tomar. Si va a ser sincrónico, yo creo que no va a ser sincrónico, en el sentido de que no los vamos a obligar a ustedes a que tomen el examen durante una hora determinada, al menos en mi caso, yo preferiría que pudieran tener alguna libertad de tomar el control a distinto tiempo, ¿ya? Pero obviamente eso requiere igual eh, un montón de parte de ustedes, un montón no sé cómo decirlo, pero en este espíritu de que la evaluación sea informativa para ustedes y para nosotros, tiene que ser real. O sea, ustedes tienen que hacer realmente el intento de contestarla, realmente como si estuvieran solos, realmente haciendo todo el esfuerzo que puedan por contestar bien el control, y obviamente sin colaborar con compañeros o incluso yo intentaría ni siquiera hacer el control ocupando los apuntes, trataría como de estudiar para la prueba como si fuera de verdad, ¿sí? Es decir, sin acceso a los apuntes y tratando de contestar lo mejor que pueda. Y si les va bien o mal, da un poco lo mismo, ¿cierto? Porque esa nota no va a ir al acta. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son los estándares que se supone que ustedes deberían alcanzar. Y esos estándares hay que alcanzarlos de aquí al final del semestre, ¿ya? O sea, para el examen. Y claro, es mal negocio también, o no suena muy razonable intentar alcanzar esos estándares al final. O sea, llegar al examen a tratar de en el examen desarrollar esas competencias, es mejor intentar hacerlo desde ahora, ¿ya? Y son las competencias son tratar de contestar esto, de resolver problemas de física reales, de controles, sin necesidad de ayuda y cosas de ese estilo. Estoy hablando de los controles. Eh, entonces, bueno, quería comentarles eso porque también hoy día por casualidad, bueno, no por casualidad, un colega me mandó un PDF sí, tienen una fecha de controles ya. Tienen, de hecho, todos los controles de primer año los tienen ya fijados, chicos, ¿ya? Yo no sé si eso no se los han comunicado, si es que no se los han comunicado oficialmente es porque no es oficial, pero me da la impresión de que al menos en este curso yo ya sé que ustedes van a tener un control. No, la semana libre no tienen ninguna evaluación, nada, absolutamente nada. Al menos, Profe, sí. en un curso hay uno fijado, pero para el 16, que eso es el próximo sábado. Ya, pero ¿de qué Entonces, curso, Agustín? de nosotros, Introducción a la Física Clásica. Pero ese ya lo eliminaron, ya lo sacaron del calendario, era de la fecha antes de que pasara todo esto del reajuste del semestre. Ah, ya. Sacaron del calendario el curso de física. Ah, sí, Sí, te creo, te creo. sí, no, yo creo que no corre el control ese, pero sí, ustedes parece que tienen un control el 16 de cálculo, si no me equivoco, ¿ya? No soy yo el que Sí, les debería hay avisar un de eso. cálculo del 16. Sí. Claro, y tienen después tienen un calendario en que básicamente tienen un control a la semana. La semana libre no tienen control, ni deberían tener ninguna evaluación tampoco, ¿ya? Así que eso, y por mi parte, como les digo, el control tiene que ser sin estrés, ¿ya? Pero tampoco sin nada de estrés. O sea, tienen que estresarse un poco, ¿ya? Pensando en que sí, en que nunca hemos hecho esto del examen final, que solo el examen final sea la única evaluación con la que ustedes pasen un curso, ¿ya? Ahora, el examen final va a tener al menos dos, según lo que yo he escuchado, va a tener al menos dos instancias para rendirse, ¿ya? O sea, y completamente equivalentes, es decir, ustedes podrían dar un examen y sacarse un uno y después darse el segundo examen y sacarse una nota aprobatoria y aprobar el ramo, no se promedian ni nada, sino que eh, simplemente se pasa así. Incluso creo que puede haber incluso un examen recuperativo, o sea, una tercera oportunidad de rendir en el caso de aquellos que estén cerca de la nota de aprobación, ¿ya? Igual o sea, da miedo y todo, pero no, yo diría que no es ninguna cuestión así descabellada, sino que
Si ustedes Pero aprendieron, ¿sí, Javiera? ¿qué tan probable sea que estén como dadas las condiciones para poder rendir exámenes presenciales como en julio? No, yo pienso que no van a estar las condiciones para rendir los exámenes de manera Pero presencial. entonces, ¿cómo van a hacer online también? Yo creo que van a ser online. Yo hoy día estoy tomando el control de un ramo, estoy tomando el control de un ramo de magíster, y ahí les voy a contar cómo lo estoy haciendo. Los alumnos se inscribieron con horarios entre hoy día y el domingo, ¿ya? Entonces, a todos los estudiantes les estoy mandando con emails programados el control a la hora en que pidieron tomar el control, ¿ya? Y ellos tienen que subir las respuestas de su control 3 horas después de que yo les mandé el control. Y así lo estoy tomando. Ahora, Profe, obviamente ese es un sistema de honor, ¿cierto? En que uno supone que ustedes son adultos éticos y que van a hacer el control con las reglas del curso. Es decir, que van a hacer el control sin copiar, sin consultarse. En el caso de los de magíster, ellos sí pueden mirar apunte, ¿ya? O sea, sí, tienen que mirar apunte y no hay problema con eso. Eh, pero no, a la autoevaluación me parece poco científico, ¿ya? Que uno mismo se evalúe, lo encuentro súper poco científico. Juro que seré justo, no. Los sesgos son demasiado grandes cuando uno se trata de evaluar a sí mismo, ¿ya? Es como evaluación entre pares, entre compañeros, eso podría ser, pero no. No, entonces les quería contar cómo era la situación en medicina. ¿Han visto cómo es la situación en medicina? Ya a mí me llegó un PDF de medicina. Entonces ya como 2 o 3 páginas súper bonitas. Y la última página es el sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación es casi como que tienen que hacerlo en tiempo real con un computador que tenga micrófono y cámara. Y los van a filmar mientras están dando la prueba. ¿Ya? O sea, hoy día creo que salió una carta en el Mercurio de un estudiante diciendo que los trataban como delincuentes. Sí, yo creo que los están tratando como un poco como delincuentes. ¿Ya? Yo al menos... eh, yo leo el foro de un curso de la facultad y veo a los estudiantes quejarse de un montón de cosas, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros nadie, o sea, siempre hay excepciones, siempre hay profes que están locos, ¿ya? Y siempre hay profes que son estúpidos o que son, bueno, no sé, o que son desubicados, ¿ya? Y eso en cualquier grupo humano existe, ¿ya? Y tratar de que toda la gente conforme con un cierto patrón de empatía no es realista tampoco. Pero en general en Bochef, en la facultad, es mucho más razonable y tratamos mucho mejor a nuestros estudiantes que otras partes, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. Claudia, ¿qué método dices tú que tiene de flexible? Onda, una sola nota. Es una sola nota, pero es más de una oportunidad de sacarse esa nota, al menos 2. Y lo que significa es que el aprendizaje en el curso es progresivo, ¿ya? Y uno va estudiando y va aprendiendo. Pero el pasar el ramo, el aprobar, significa que uno aprendió la materia que está en el programa, ¿ya? Y eso hay gente que se demora mucho en aprender. Por ejemplo, hay gente que se demora 10 semanas, 15 semanas. Hay gente que ya sabe la materia del ramo. Y la idea es que en la meta, cuando termina el semestre, ahí la gente sepa y sea capaz de demostrar que sabe la materia del ramo. Y entonces, yo sé que es como, a ver, ¿cómo decirlo? Es como ansiedad, una mezcla entre ansiedad y como no he logrado nada, en el semestre no he logrado nada, no tengo ninguna nota parcial. Eh, yo pienso que todo eso son consideraciones que al final no debieran pesar demasiado. La realidad es que uno al final del curso tiene que saber física suficiente como para resolver los problemas al nivel de los controles y del examen. Eso es. Y,
claro, el día en que a uno le toman el examen uno puede sentirse mal, etcétera, tener problemas, y por eso debiera al menos tener unas 2 o 3 oportunidades de dar el examen, ¿ya? Pero que haya una sola nota a mí no me complica para nada. O sea, no sé, así lo veo yo. No lo veo como una flexibilidad, lo veo más bien como debe ser. O sea, al final, eh, el asunto es que ustedes tienen que saber del ramo al final del semestre, eso es, ¿ya? Y ir acumulando notas parciales, incluso eh, tiene la idea, tiene la gracia de ser formativo y de entregar feedback, pero la flexibilidad está por el lado de que esas notas no van a ser exigidas, ¿ya? Ni van a ir al acta tampoco. Entonces, ahora, si ustedes tuvieron controles súper razonables y de repente llegan al examen y tienen, no sé, un 3,5 o algo así, o una nota muy cercana a la aprobación, y es el último examen, ya ahí no sé, podremos conversar caso a caso qué fue lo que pasó y ver la posibilidad de repetir el examen. Ya yo estoy abierto a eso, al menos en esta sección. Pero ojo que cualquier cosa que yo diga tiene que estar refrendada por el resto de los profes de física. Ya este es un ramo absolutamente coordinado. Así que, pero en todo caso, están todos más o menos en la misma onda. O sea, en física al menos no tenemos ningún profe que se vaya a arrancar con la pelota y que los quiera joder o que quiera básicamente pasarles la planadora. No hay nadie así. Así que yo pienso que lo justo es justo. O sea, si ustedes aprenden el ramo, van a llegar a final de semestre y van a ser capaces de contestar un buen examen. Y eso sería. ¿Ya? Y también, obviamente, eh, hay que estar bien claro de cómo diseñar ese examen también. ¿Ya? Esos exámenes tienen que estar muy bien diseñados. ¿Ya? Y ahí nosotros, bueno, yo me voy a preocupar de que esté bien diseñado y todos nos vamos a preocupar y le vamos a poner mucha atención a diseñar un buen examen. ¿Ok? Ya, eh, mi impresión es que no se estresen con esto, ¿ya? De verdad que no se estresen. Yo traten de aprender, o sea, hay ¿cómo decirlo? Cuando uno está, ustedes son la élite del sistema educacional chileno, la crema, ¿cierto? Y la nata del sistema educacional chileno. Eso es lo que a ustedes les dicen. Y yo lo creo, ya, yo creo que ustedes son esa crema innata, pero eso no significa que ustedes no tengan un montón de sesgos, ¿ya? Y hay un sesgo que a mí siempre me ha preocupado mucho y es como, yo no sé cómo llamarlo, pero es como el notismo, ¿ya? En que ustedes están acostumbrados a guiarse por, por el reloj externo, ¿cierto? Entonces, y ustedes son los mejores en eso. Ustedes siempre fueron los mejores estudiantes, todos los profesores los amaban, ¿ya? Sus padres los aman, eh, todos los quieren porque se sacan súper buenas notas, y yo ya les he hablado de esto, de establecer la identidad de cada uno en base a lo buen alumno que soy, y llegar a Bochef, en donde todos son buenos alumnos y todos son los primeros de su clase y los primeros de su colegio, y pasar a ser una persona normal en que destacarse cuesta sangre, sudor y lágrimas, y parece que mi identidad ya no existe. Eh, entonces, yo creo que ahí hay un aprendizaje también, una maduración emocional, ¿ya? Que ustedes tienen que hacer, que consiste en lo siguiente: su identidad no está ligada a su desempeño académico, ya ustedes son muy buenos alumnos, y el desempeño académico depende de su esfuerzo y de distintos procesos de maduración que van en paralelo, que los van a hacer llevar a adquirir estos conocimientos que nosotros les estamos entregando en la U. ¿Ya? Pero hay que botar un poco esa muleta de las notas, ¿sí? Porque en ese abandono, cuando ustedes abandonan la nota, ¿ya? Y fijan esa brújula interna y dicen, yo sé este ramo, yo no sé este ramo, y casi que no importa lo que me diga el profe, yo siento que no he aprendido, o yo siento que aprendí súper bien esta materia. Esa brújula tienen que reemplazar la muleta por la brújula. Ya algunos lo han hecho y algunos saben de lo que estoy hablando, otros no, a lo mejor
les parece absolutamente chino lo que les estoy diciendo, ¿sí? Pero, no sé, tómenlo, déjenlo. También tiene que ver con cómo yo lo veo, ¿sí? Entonces, también relajen con la nota, relájense con las notas, traten de buscar la brújula interna. Ok. Voy a empezar a compartir pantalla porque hoy día vamos a una clase muy importante. Vamos a hablar de las leyes de Newton, ¿ya? Y básicamente Newton es nuestro ídolo, ¿cierto? Newton es el padre de la mecánica, científico más importante de la modernidad, probablemente una de las personas más importantes que ha existido, ¿ya? Le pone color el profe es de la religión de Newton. Bueno, en la época de Newton, cuando Newton murió, hubo gente que quiso elevarlo así como a categorías religiosas, ¿ya? Y que le escribieron como unos obituarios así, prácticamente como que Newton era un dios, ¿ya? Porque piensen todas las contribuciones que hizo Newton. Newton inventó el cálculo o co-inventó el cálculo con Leibniz, ¿ya? Descubrió la mecánica clásica, ¿sí? Explicó el movimiento de los planetas, descubrió las propiedades de la luz y su difracción en colores, investigó en óptica, eh, investigó en dinámica de fluidos. Las contribuciones de Newton a la física son tremendas, ¿ya? Y para una persona, o para una persona de la época de Newton, el ver todo esto, ver todas estas contribuciones que realizó Newton que no se conocían, ¿ya? Eh, Hay una historia, yo no me las sé bien, ya lamentablemente me las debería aprender mejor porque son interesantes. Por ejemplo, recuerdo, y no estoy seguro bien de la historia, pero da la impresión de que Kepler, Johannes Kepler, que era un astrónomo, él tenía sus observaciones del tránsito de los planetas, ¿ya? Y cuando se las mostró a Newton, Kepler había encontrado la ley de Kepler, ¿ya? Que relacionaba el periodo de la órbita alrededor de un planeta, ¿cierto? Em, con la velocidad del planeta y con el área, recuerdan, que cubre el planeta en la órbita. ¿Ya? Esa es una de las leyes de Kepler. Cuando Kepler le mostró la ley a Newton, que era completamente empírica, ¿cierto? Porque Kepler la había deducido de los datos, Newton le dijo, yo ya sé por qué es eso y yo también ya sabía lo que me estáis contando. Y resulta que Newton había deducido las leyes de Kepler a partir de su conocimiento de gravitación. Sin necesidad de haber observado nada, él ya sabía cómo funcionaban los planetas, y cuando Kepler le contó esto fue una confirmación de su ley de gravedad, nada más. ¿Ya? Entonces, era fácil encandilarse con Newton, y entonces hubo gente que estuvo así casi que promoviendo una iglesia newtoniana. ¿Ya? Ahora, eso también es muy humano. Los que son medio futboleros sabrán que tanto en Argentina como en Italia también en algún momento la gente, o no sé si todavía, hay unas iglesias en donde adoran a Diego Armando Maradona, por ejemplo. ¿Ya? Eh, También sin entender mucho cómo es que una persona puede tener tanta habilidad, ya en este caso para la física, eh, para el fútbol. Bueno, entonces las leyes de Newton son tres, ¿ya? Y básicamente definen un poco el cuadro en donde nos vamos a mover, y son tan potentes las leyes de Newton que cuando uno las define ya se abre una compuerta de cantidad de cosas que uno puede hacer y de problemas que uno puede resolver, ¿ya? Y hay algunas definiciones que uno tiene que hacer antes de enunciar las leyes, o cuando enunciamos las leyes vamos a tener que hacer algunas definiciones, ¿ya? Entonces, la primera ley de Newton, en general, se conoce como la ley de la inercia, la ley de inercia, y dice lo siguiente, dice, un cuerpo permanece en reposo o en un movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza externa al cuerpo actúe y lo obligue a salir de ese movimiento. Entonces,
o un cuerpo está en reposo, o bien ese mismo cuerpo se mueve con una velocidad constante, ¿cierto? De manera rectilínea y uniforme por todo el tiempo, a menos que una fuerza lo combine a salir de ese movimiento, una fuerza externa al cuerpo, ¿ok? Y entonces, bueno, ¿qué es una fuerza? Si no lo hemos ni definido, ¿cierto? Bueno, una fuerza es una acción que hace que esta partícula salga de alguno de estos estados, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, si yo soplo la partícula que va en movimiento rectilíneo uniforme y esa partícula cambia de dirección, bueno, entonces al cambiar de dirección yo le apliqué una fuerza. Ya porque yo puedo decir, claro, le apliqué una fuerza porque en realidad la ley de Newton se cumple. Si la partícula no hubiera sido sometida a una fuerza, entonces tendría que haber seguido recorriendo ese camino de manera uniforme, ¿sí? Pero, ok, entonces la ley de inercia introduce el concepto de fuerza, ¿ya? Pero también nos introduce en otro concepto, que es el concepto de sistema inercial, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente que, supongamos que mi pelotita está en reposo, ¿ya? Y yo estoy al lado de la pelotita y estoy en una cama elástica, ¿sí? Y estoy observando, y estoy saltando en la cama elástica, y estoy observando la pelotita desde la cama elástica, y yo estoy saltando en la cama elástica para arriba y para abajo, y yo miro la pelotita y yo digo, no, la pelotita no está en reposo en realidad, la pelotita está bajando y está subiendo respecto de mí. Pero es que en realidad soy yo el que no está en reposo, y por lo tanto yo no soy un sistema de referencia para esta ley de la inercia, ¿sí? Entonces, aparece de manera natural, aunque no está explícito, pero aparece de manera implícita el concepto de un sistema de referencia, ¿ya? Y un sistema de referencia inercial es un sistema que está en reposo absoluto. Y es respecto de este sistema inercial que se satisface o no la ley de inercia, ¿ya? Del reposo o de la partícula que se mueve de manera independiente y uniforme con velocidad v0. Ahora, la Tierra, por ejemplo, ¿es un sistema inercial? No realmente, ¿ya? La Tierra no es un sistema inercial, la Tierra estamos así y ya déjenme dibujar unos continentes locos así, y la Tierra se está moviendo y está girando, ¿cierto? La velocidad angular de la Tierra es 2pi partido por 86.400 segundos, que es la duración de un día, ¿cierto? Y nosotros estamos parados acá y por lo tanto, bueno, estamos parados aquí, ¿cierto? O los que están en el sur estarán acá. Y estamos moviéndonos todo el tiempo, la Tierra también está moviéndose en una órbita alrededor del Sol, ya el Sol también se está moviendo entre la galaxia, así que en realidad este sistema inercial igual es una cosa media extraña y media filosófica nomás, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estamos en la Tierra, para ciertos movimientos, nosotros podemos considerar que estamos en un sistema inercial. Si, por ejemplo, vamos a tirar una piedra, ¿sí? Vamos a tirar una piedra eh, a una laguna que está cerca, vamos a calcular un movimiento parabólico y nuestras ecuaciones vamos a poder simplificar nuestras ecuaciones respecto de este sistema inercial, ¿sí? Pero supongamos que en vez de una piedra, yo tengo como un proyectil, así como con una bazooka, y tengo un proyectil casi que voy a lanzar un misil por 1000 kilómetros, o por 10.000 kilómetros, ¿ya? Quiero llegar, no sé, quiero cruzar el océano, a llegar a África con mi proyectil. Bueno, el lanzamiento de proyectiles ahí no va a ser posible que yo considere mi sistema inercial porque la Tierra va a rotar a medida que el proyectil vaya avanzando y van a aparecer fuerzas
o voy a descubrir que mi sistema no es inercial, ¿ya? Y básicamente, al hacer yo el cálculo de lanzamiento de proyectiles pensando que la Tierra es un sistema inercial, me voy a equivocar mucho en donde llegue, ¿ya? Y entonces la Tierra no es un sistema inercial, es un sistema no inercial, ¿ya? Y para yo poder tratar las ecuaciones de movimiento, y esto es algo que no vamos a ver en este curso, para yo poder tratar las ecuaciones de movimiento necesito agregar algunas fuerzas ficticias, fuerzas que realmente no existen, sino que más bien me tratan de arreglar el sistema no inercial y me lo dejan como si fuera un sistema inercial. ¿Ya? Y una de esas fuerzas que ustedes la habrán escuchado es la fuerza de Coriolis, que actúa en movimientos que son relativamente largos o lentos en la Tierra, ¿ya? Y ahí se empieza a notar la rotación terrestre y aparece esta fuerza ficticia de Coriolis, ¿ya? Pero todo eso es simplemente consecuencia de que nuestro sistema no es inercial. Ya, muy bien, la primera ley de Newton, muy interesante, ¿ya? Y no parece ser muy útil. La utilidad principal es la definición de este sistema inercial, ¿ya? Y de estar seguro de que tenemos un sistema inercial y por lo tanto, cuando tenemos un sistema inercial, la primera ley de Newton es válida. La segunda ley de Newton, ¿qué dice? Segunda ley. Antes de enunciar la segunda ley, tenemos que introducir un concepto nuevo, ¿ya? Y el concepto que tenemos que introducir es el concepto de momentum, o cantidad de movimiento. ¿Ya? Y el momentum o cantidad de movimiento es un vector que se anota con la letra P, que es la multiplicación de la masa de la partícula por su velocidad. ¿Ok? Y en general, como que uno no le da demasiada importancia al momentum, pero el momentum es la cantidad fundamental en la ley de Newton, en la segunda ley de Newton, ¿ya? No es ni la velocidad, ni tampoco la aceleración, ni tampoco la fuerza, curiosamente, es el momentum, ya la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice lo siguiente: el cambio de momentum de una partícula es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre una partícula y proporcional al tiempo durante el cual se aplica esa fuerza. No, era esa la ley de Newton que me habían enseñado, supongo, algunos dirán, ¿ya? Si no era que la segunda ley de Newton era F igual a M por A, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos enunciando acá de nuevo? Volvamos, volvamos a escuchar eso. El cambio de momentum, el cambio del momentum es proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre la partícula, ¿ya? También lo podemos anotar así o también podemos anotarlo así, como la suma de todas las fuerzas externas a la partícula por el intervalo de tiempo en el que uno aplica esas fuerzas. ¿Sí? Esa es la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, el cambio de momentum es proporcional a la fuerza externa multiplicado por el tiempo en que se aplica. Supongamos que no hay fuerza externa sobre la partícula. ¿Qué sucede si no hay fuerza externa sobre la partícula? Supongamos que la sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula fuera cero. ¿Qué sucede? No hay delta momentum, dice Carlos. No estaba leyendo el chat mucho, pero ya. No hay cambio de momentum, ¿cierto? Delta P es igual a cero.
¿Cómo se dice eso en físico? Significa que el momentum se conserva. El momentum de la partícula se conserva o es constante y por lo tanto, si la masa de la partícula es constante, entonces su velocidad será constante, v va a ser constante y se cumple la primera ley, ¿cierto? Si no hay fuerzas externas sobre la partícula, entonces el movimiento es rectilíneo y uniforme. No cambia de dirección ni tampoco cambia de magnitud. Pero el caso general es que en realidad puede que hayan fuerzas externas actuando sobre la partícula, ¿sí? Y entonces, eh, como la fuerza actúa sobre un cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Es una fuerza quizás promedio, si uno quiere, ¿ya? Uno podría escribirlo así, podría escribir como que la sumatoria de fuerza externa, promedio, sobre un cierto intervalo de tiempo, va a ser igual a el cambio de momentum dividido por el intervalo de tiempo. Pero como siempre, y fíjense en esto, que fíjense que la fuerza es un vector, ¿cierto? Esto es un vector. Esto de acá es un vector. El cambio de tiempo es un escalar. Y por lo tanto, esta cantidad también es un vector. ¿Sí? Si yo llevo esta cantidad al límite, cuando el delta t tiende a 0, lo que tengo al lado izquierdo es la sumatoria de fuerzas externas instantánea, ¿cierto? En un cierto tiempo instantáneo, debe ser igual a el cambio instantáneo de momentum, ¿cierto? Esto de acá va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de delta p partido por delta t. Ya sabemos que esto lo podemos escribir así, por ejemplo, lo podemos escribir como p punto, o también lo podemos escribir como si fuera una derivada. Y entonces esta es una manera, o es otra manera de describir la segunda ley de Newton, en que uno dice que el cambio de momentum es igual a la sumatoria de las fuerzas externas sobre la partícula. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿qué es D? ¿qué es lo que es D acá? Ajá. A ver, Benjamín, ¿entiendes si yo escribo esta notación, por ejemplo? Si yo escribiera así, ¿Ya? ¿qué sería el P punto, Benjamín? La derivada. Ah, ya, caché. Ya, gracias. Pero es la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Siempre ese punto es la derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Y nosotros no le hemos estado llamando derivada a eso. Lo que hacemos es decir, bueno, es el límite cuando delta t tiende a 0 de P en t más delta t menos P en delta t, perdón, en t, es un eufemismo, yo diría que es la definición, ¿cierto? El límite es la definición de la derivada. Esto de acá es nuestro delta P, ¿cierto? Así que en el límite esto es P punto, que sería la derivada con respecto al tiempo del momentum, que también uno la puede escribir con esta notación. ¿Ya? Entonces, en otras historias de Newton que no me sé bien, esta se llama la notación de Leibniz de la derivada. Así fue como Leibniz escribió su paper. Y esta es la misma cosa, pero esta es la notación de Newton. Así escribía Newton la derivada con respecto al tiempo. ¿Ya? Las dos notaciones permanecen, ¿cierto?
pero muchísimo más popular es la notación de Leibniz, ¿ya? Y eso significa la D. La D no significa nada por sí sola. Lo que significa es todo esto, ¿cierto? El DA de T, de P, significa que estoy tomando la derivada con respecto al tiempo de la función P. O estoy calculando este límite, que es lo mismo. ¿Profe? Sí, Entonces lo que nos está diciendo con esto es que la derivada del momentum es igual a la sumatoria, con respecto al tiempo, es igual a la sumatoria de la fuerza externa. exacto. Entonces, Gracias. esa es la segunda ley de Newton. Ahora, volvamos a nuestra pregunta original, ¿cierto? En que decíamos, bueno, pero ¿y qué onda con esto? Si no era que F igual a M por A, bueno, y ahora ya podemos ver claramente que en el caso particular, y es un caso particular, en que la masa de la partícula es constante, si la masa de la partícula es constante, entonces tenemos que esta derivada de m por v es igual a la sumatoria de las fuerzas externas sobre la partícula, ¿sí? Pero si la masa es constante, y eso es una propiedad de las derivadas, pero también del límite, ¿ya? Entonces, ese escalar, si es constante, puede salir fuera de la derivada porque no tiene dependencia con el tiempo. Si la masa es constante, quiere decir que m para todo tiempo es m, o m0, ¿ya? Si ustedes quieren. Y entonces aquí m por d a dt dv es igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Y como ustedes verán, esta cantidad de acá es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, o v punto, o el límite de v en temas del delta t menos v en t dividido por delta t. Así que esto de acá, ¿qué es lo que es? La aceleración. ¿Aceleración? Es la aceleración. ¿Ya? Así que m por a es igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Así que F igual a m por a es un caso particular de la segunda ley de Newton en que la masa es constante. La masa de la partícula es constante. Profe, Sí. pero ¿cómo la masa puede no ser constante? No es tan difícil, porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo mi lápiz este que... Ay, tengo un desorden aquí. Tengo este lápiz que es de tinta, ¿ya? Y uno puede hacer estas maldades. Supongamos que yo le hago un hoyo con una aguja caliente y logro romperlo hasta donde está el receptáculo de la tinta. Y después de eso voy y lo tiro. Lo voy a tirar como un lanzamiento de proyectil, ¿cierto? Pero si lo tiro con la tinta llena al principio y logro que empiece a gotear en el camino mientras lo estoy tirando, va a ir perdiendo masa y yo voy a hacer el cálculo de proyectiles y voy a calcular la trayectoria y resulta que no me va a funcionar, porque, porque voy a estar calculando con una masa constante cuando en realidad el cuerpo está perdiendo masa. Hay una serie de problemas de física que son así, ¿ya? Por ejemplo, no sé, tirar un saco de arena en que le hice un hoyo y va perdiendo arena a medida que va moviéndose. O aquí también los compañeros están poniendo algunos ejemplos. El más típico es un cohete, ¿ya? En que parte lleno de combustible, el motor de combustión genera una propulsión, pero en generar esa propulsión está consumiendo el combustible y por lo tanto está perdiendo masa. Así que también la fuerza que está generando el cohete está actuando sobre una masa cada vez más pequeña, ¿sí? Así que en realidad, si no fuera por la ley de Newton, no podríamos, si no fuera por la versión original de la ley de Newton, ¿cierto? No podríamos calcular ninguno de esos problemas.
profe, Sí. ¿qué sale en el, bueno, donde pasó de D partido en dt con m por b dentro del paréntesis a después sacar la m del paréntesis? ¿Por qué saqué ¿Cómo? la m para afuera? Sí, Ah, ya. Eh, hagamos un intermedio de cálculo de nuevo. Ya esto, tenemos como una notación para hacer esto, ¿cierto? Vamos a cambiar de color. Cambiar de o color. sea, entiendo que se puede matemáticamente, pero ¿tiene alguna explicación o para puro relacionarlo con m por a? Ah, no, es que lo que estamos haciendo era esto. Un caso particular. ¿Sí? Ah, Caso ya. particular en que m es constante. Esto es, pongámoslo así más. ¿Estás de acuerdo, Vicente, con que este es un caso particular? Sí, sí, Entonces, en este caso, uno puede sacar la m fuera de la derivada. ya. Pero en un caso general no, porque efectivamente podría ser que la masa también fuera función del tiempo. ¿Sí? Y Sí. en ese caso, la ley de Newton queda un poco más enredada, ¿cierto? Eh, porque aquí no podríamos sacar la m fuera de la derivada. Claro, Ya, pero eso es porque es un caso particular nomás. ya, gracias. Ya. Démonos 5 minutos, chicos. ¿Ya? Profe, tengo Sí. una duda. Es que en el caso como original de Newton, en el que la masa se va desprendiendo, eh, se supone que matemáticamente, eh, como que la t de m en función del tiempo y la b de b en función del tiempo, tendría que ser al mismo tiempo, Sí, es el mismo tiempo. pero ¿por qué la masa va a perder como cantidad de masa en el mismo tiempo de la velocidad? No, pues que uno tiene que tener esa función. Por ejemplo, Ah, pero es como una relación dada. claro, Ah, supongamos que uno ya. la conociera. Supongamos que uno la conociera. Es como, supongamos que este fuera el gráfico de la masa con respecto al tiempo. Y partimos con una masa m0, pero a medida que el cohete va avanzando, va perdiendo masa hasta llegar a no tener masa, supongamos. Ah, ya, comprendo. Entonces, en ese caso, la función va a ser, qué sé yo, m0 menos... Pero eh, es como si nos dieran las de itinerario, como que claro, existen relaciones para eso también. claro, yo les podría dar esa Ya. función, por ejemplo, así, ¿ya? Y entonces este tiempo de acá es un tiempo m0 partido por gamma, ¿sí? En que la masa se convierte en cero. Y ahí de ahí en adelante podría seguir siendo cero, por ejemplo. Pero sí, esto tendría que ser una función y ustedes tendrían... De hecho, hay problemas así. Ya les voy a pedir a los auxiliares que les hagan problemas así. ¿Ya? Alguien comentaba en el chat que podríamos tener tareas. También pienso que vamos a tener más tareas. Ya no nos vamos a quedar con la tarea cero. Pero los controles van a ser importantes también. ¿Ya? Así que, en resumen de lo que les dije al principio, era que se los tomaran en serio. ¿Ya? Hagamos un descanso de 5 minutos. ¿Ya? Y volvemos a las 3:22. Ok, chicos, seguimos. Bien, entonces, esa es la segunda ley de Newton y hay una tercera ley de Newton, que es la siguiente. La tercera ley de Newton es lo que se conoce como el principio de acción y reacción. Y entonces dice así: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, entonces este último cuerpo ejerce una fuerza igual en magnitud y contraria en dirección al cuerpo original.
¿ok? Entonces, están esas preguntas capciosas que hacen los tíos pesados en los cumpleaños, ¿ya? Y ustedes no sean así. Entonces dicen, ya, pues a ver, supongamos que hay una mosca en el parabrisas del camión. Y entonces, ¿quién está empujando con más fuerza? ¿El camión contra la mosca o la mosca al camión? ¿Ya? Y básicamente sucede que en realidad es la misma fuerza. La fuerza que está ejerciendo la mosca al camión es la misma fuerza que le está ejerciendo el camión a la mosca. ¿Sí? Y la manera de reconciliarse con una cosa así tan absurda es pensar que en realidad la fuerza es proporcional a la masa, su efecto en aceleración. Y por lo tanto, un cuerpo con muy poca masa no necesita realmente de una fuerza muy tremenda para ser acelerado, ¿cierto? Y por otro lado, esa fuerza que acelera a la mosca o que podría matarla incluso o lanzarla lejos, no es capaz de perturbar a un camión. Pero sigue siendo verdad que esas fuerzas son iguales y contrarias, ¿ya? Y mantienen equilibrio ahí a la mosca en el parabrisas, por ejemplo, por dar un ejemplo tonto. Y la ley de Newton, la tercera ley de Newton es bien importante, ¿ya? Y de hecho, por ahora no es demasiado importante, no va a ser demasiado importante en la primera parte del curso porque vamos a estar viendo la dinámica de una partícula, ¿ya? O de una sola cosa, de una masita, ¿ya? O de algunas masitas, por ejemplo, dos masitas colgando de una polea y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero sí empieza a aparecer con importancia la tercera ley de Newton cuando veamos sistemas de partículas, es decir, cuando tengamos más de una partícula pegada, por ejemplo, que tengamos un sólido rígido, una rueda, ¿ya? Ahí la rueda no es una partícula, un disco, una esfera, etc. Ahí en realidad tenemos una serie de partículas que están juntas y que están pegadas y que van a tener fuerzas de acción y reacción unas con otras, ¿sí? Así que la tercera ley de Newton es súper importante cuando uno considera obviamente más de una partícula. Bueno, y ahora entonces conviene ver algunos ejemplos de las leyes de Newton y vamos a ver ejemplos por un rato, ¿ya? Vamos a seguir los ejemplos de Maxman, más que nada. El primer ejemplo es una partícula que cae, ¿ya? Un cuerpo que cae debido a la atracción de gravedad. Entonces, uno tiene, qué sé yo, tiene una pelota, ¿cierto? Y la deja caer de una cierta altura. Si uno suelta la pelota, esa pelota va a caer con una cierta aceleración. Esa aceleración es lo que se conoce como la aceleración de gravedad. ¿Alguien me estaba hablando? ¿No? Ya, parece que tenía mi computador silenciado, si es que si me hablaron no los escuché. Y obviamente todos los cuerpos, de hecho, todos los cuerpos, si uno hace el experimento bien, ¿ya? Y elimina, por ejemplo, los efectos de la densidad del aire y la viscosidad del aire, todos los cuerpos caen a la superficie de la Tierra con la misma aceleración, con una aceleración g, que es igual a, en promedio, a 9,8 metros por segundo al cuadrado, en una dirección, ¿cierto? En la dirección menos z unitario, ¿ya? En donde este es z. Si z va para arriba, entonces g es un vector aceleración y tiene esa magnitud, 9,8 metros por segundo al cuadrado, según z unitario. Entonces, esa aceleración aparece, ¿cierto? De manera natural, cada vez que uno lanza un objeto a la Tierra, cada vez que uno salta de una piedra hacia el suelo, y por supuesto que da lugar a una fuerza, da lugar a pensar que hay una fuerza, ¿ya? Y la fuerza que hay, obviamente, es la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra, ¿ya? Que la Tierra lo que hace es atraer las cosas a su centro con una fuerza proporcional a la masa de esa partícula
¿ya? Y la fuerza ahora es obviamente m por g. Esa es la fuerza de gravedad. Y obviamente si g apunta hacia abajo, la fuerza también lo hace. Así que esta partícula o esta masa está sujeta a esta fuerza de gravedad que la empuja hacia abajo, ¿sí? En esa dirección. Entonces, si uno quisiera encontrar el movimiento de esta fuerza, lo que uno dice es, bueno, la masa por la aceleración de esta partícula, como no se pierde la masa, ¿cierto? Y vamos a estar hablando de nuestro caso particular en que no se pierde la masa, entonces eso es igual a las fuerzas que están actuando sobre esa partícula, en este caso, las fuerzas de gravedad. ¿Habrá otras fuerzas que estén actuando sobre la masa o no? Digo, en la realidad. Sí, El roce, ¿o no? roce. El roce, ¿cierto? Esto no es verdadera, ¿cierto? El roce también actúa y eso, no sé, uno lo puede escribir así, por ejemplo. En general, no sé, yo lo escribo así. ¿Ya? Y eso representa una fuerza de roce. Ahora, ¿en qué sentido apunta el roce? En general, el sentido en que apunta el roce es en contra del movimiento. ¿Ya? Así que va a actuar así, por ejemplo. Y por lo tanto, el movimiento final de la partícula va a obedecer a esa ley en que hay una fuerza que lo tiende a tirar hacia abajo y otra que se opone a ese movimiento, que sería esta fuerza de roce viscoso en este caso, es el roce que tiene una partícula que está inmersa en un fluido. En este caso el fluido es la atmósfera y evita que caiga. Ahora, en el caso de que esta sea una bala así de esas que ocupan los atletas, esta fuerza de roce va a ser igual media despreciable, ¿ya? Y quizá vamos a poder hacerla cero y vamos a poder calcular todas nuestras cosas como si en realidad la fuerza de roce fuera despreciable. Pero si esta en vez de una fuerza, en vez de una bala de esas de atletas fuera una pluma que cae, en una de esas ya no podemos despreciar la fuerza de roce y vamos a tener que calcularla y vamos a tener que incorporarla en nuestra ecuación. Entonces, eso con la partícula que cae. Un segundo ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con un objeto que está en una mesa y está en reposo? Supongamos que tenemos un libro ahí que está en reposo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto? El peso y la normal. Está el peso, ¿cierto? La fuerza de gravedad, que va a ser proporcional a la masa del libro por G. Pero está en reposo, así que uno pensaría que si el libro está en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas externas sobre el libro debiera ser cero, y por lo tanto debiera haber otra fuerza que sea igual y contraria a la gravedad, que esté actuando de manera de que el libro permanece en reposo. Y esa es la normal. Ahora, esa normal es exactamente igual y contraria a la fuerza de gravedad, por lo tanto las dos sumadas son iguales a 0, así que significa que la normal es igual a menos mg, ¿cierto? No es una buena letra ponerle W porque Maxman le pone W al peso, ya esto va a quedar demasiado poco pedagógico. En general uno le pone N a la normal. Déjenme cambiarlo, por favor. ¿Ya? Y entonces la normal es igual a menos mg. Ahora, de manera implícita, apareció la tercera ley de Newton, ¿sí? Porque en realidad el peso del libro, el libro no se lo está ejerciendo a la Tierra, sino que hay otro objeto
en este caso la mesa, que está sintiendo cómo lo empujan hacia abajo con mg, ¿sí? Le está generando una fuerza mg a la mesa, al libro. Pero el libro responde con una fuerza igual y contraria, que sería menos mg, que es la fuerza normal. Y entonces, esa normal de acá es en realidad la reacción de la mesa de la mesa a mg, ¿cierto? Y las dos se equilibran y terminan siendo cero. Ahora, Profe, sí, acá no está presente, por ejemplo, la fuerza de roce estática. no, no realmente. No está la fuerza de roce estática porque la fuerza de roce estática va a aparecer o va a ser relevante en el momento en que el cuerpo entre a tratar de moverse o a cambiar su movimiento. ¿Sí? Ujú. Y si no hay una fuerza, por ejemplo, si yo no tengo, en este caso, si yo no tengo una hormiga, por ejemplo, que estuviera empujando el libro acá, hacia allá, la hormiga no va a ser capaz de moverlo, no va a ser capaz de moverlo a pesar de que haga una fuerza contra el libro, y no va a ser capaz de moverlo porque va a aparecer la fuerza de roce estático. ¿Sí? Pero en este Profe, ejemplo, ¿sí? es que la fuerza de roce es por la superficie. La fuerza de roce es por la superficie, claro, pero en este caso no es en la dirección perpendicular a la Es que superficie, sino que más bien tengo, en la dirección paralela a la superficie, ¿sí? no, pero es que tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de que vimos de que la masa no era constante, ahí el objeto podría tener en la misma superficie. Por ejemplo, si fuese un objeto que tiene contenido adentro, pero que sea como sólido por fuera, así como un recipiente, por decirlo Ujú, así, ¿sí? tendría la misma superficie, entonces la masa iría disminuyendo, pero la fuerza de roce sería constante. En ese caso, uno se podría imaginar algo así, ¿cierto? Perdón, no sé, yo me imaginaría algo así, Javiera, para tu ejemplo. El libro, pero en realidad el libro, pero lleno de agua, por ejemplo. Un libro hueco, lleno de agua, con una manguerita en que está goteando el agua ahí. Y el libro está sobre la mesa y está perdiendo masa todo el tiempo. Lo que pasa ahí es que obviamente mg no va a ser constante, va a ser m de t, pero la normal tampoco va a ser constante. También va a haber una normal con el tiempo. Sí, pero es que la normal depende como del peso, Exacto, y son exactamente iguales. pero la fuerza de roce, por ejemplo, si estuviese en movimiento, porque la fuerza de roce sería la superficie, ¿no? Ah, no, pues la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce. Es que no lo hemos pasado eso todavía, pues. Ah, Todavía ah. no hemos hablado de eso. Pero entonces, por ese motivo, como cambia la normal, cambia la fuerza de roce. ¿Cambiaría la fuerza de roce estático? Sí, Ah, ya. exacto. Sí, piénsalo. Imagínate, si la masa llegara a ser muy cercana a cero, entonces quizás la hormiga sí podría empujar el libro. Como que, como que hay una relación ahí, si uno lo piensa. Pero no hemos introducido todavía el roce estático, así que ni el roce dinámico. Todavía no hablamos del roce. Ya eso va a ser el lunes, creo. Em, Entonces, bueno, antes de seguir con esto, y aquí puede ser que ustedes ya hayan visto esto al auxiliar, pero no estoy seguro. Lo que uno hace en general para aplicar la ley de Newton sobre este libro es aislar el libro de todos los demás objetos que están presentes y no hace uno en general el dibujo de la mesa, o uno lo parte haciendo, pero el dibujo realmente importante es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Ya, y esto, me está quedando tan fea la letra ya. Déjenme
No, ya no voy a intentar dejarlo bonito. Esto es tan importante, el diagrama de cuerpo libre, que a la gente incluso le tiene una sigla a esto, ¿ya? Y aquí empiezan las jergas. No sé si han escuchado hablar del DCL. ¿Han escuchado hablar del DCL? En el chat me están contestando. Pues claro, muy bien que hayan escuchado hablar del DCL. Ya, entonces ese es el diagrama de cuerpo libre. Y lo que hace ahí uno en el diagrama de cuerpo libre es aislar la partícula. De repente ni siquiera uno le pone la forma que tiene, sino que uno dice, este es el DCL del libro sobre la mesa, el diagrama de cuerpo libre. Está la fuerza de gravedad, que sería en este caso mg, y está la fuerza que le hace la mesa a la partícula, que eso es la normal. Oye, pero ¿y no puedo poner la fuerza que le hace la partícula a la mesa acá? ¿También? ¿Por qué no? Porque estamos representando sobre las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Y la fuerza de la partícula sobre la mesa? Es que Igual no eran sobre como la- las fuerzas externas nomás. Es una fuerza que hace la partícula, por así decirlo. Exacto, exacto. Entonces, en el caso de la partícula, lo que queremos representar son las fuerzas externas sobre la partícula. ¿Ya? La fuerza que la partícula le ejerce a la mesa no es una fuerza externa. Pero si no fuera porque la partícula le ejerce una fuerza a la mesa no le ejercería a la partícula una fuerza igual y contraria, que es la normal. Ya, pero la normal sí va dentro del diagrama cuerpo libre. Así que esta no, pero la normal sí. Y este es el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Ahora, ¿puede uno hacer el diagrama de cuerpo libre de la mesa? También. El diagrama de cuerpo libre de la mesa tiene más componentes quizá, porque incluye, por ejemplo, la masa de la mesa por la gravedad, ¿cierto? Tiene la normal, pongámosle normal M, que es la normal que el suelo le ejerce a la mesa, ¿cierto? ¿Y tiene alguna otra más? Sí, tiene también la, la gravedad o la fuerza que le ejerce el libro a la mesa, que sería en este caso mg. Así que claramente la normal de la mesa tiene que equilibrar a las dos, po. Tiene que equilibrar a la masa de la mesa, pero también a la masa del libro. Es como medio obvio igual, ¿cierto? Porque es medio indistinguible si es que la mesa pesara un poquito más a que si la mesa tiene un libro, ¿sí? En ambos casos la normal aumenta y el diagrama cuerpo libre sería este de acá. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si tenemos una masa colgando del techo desde una cuerda? Supongamos que este es el techo, que tengo una cuerda acá y tengo una masa colgando del techo, que es una masa M. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre de la masa M? Supongamos que quiero hacer el diagrama de cuerpo libre. Tengo mi masa. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la masa? El peso. El peso, La La tensión. tensión. la tensión. ¿Qué es la tensión? La fuerza que produce la cuerda sobre la masa. La fuerza que produce la cuerda sobre la masa. ¿La cuerda tiene masa, por ejemplo?
Se desprecia, ¿no, profe? No. Se desprecia la masa de la cuerda. ¿Qué cuerda es esa? Claro, es como... la cuerda está amarrada al techo, ¿La ¿cierto? cuerda ideal? Claro, entonces aparece esto que se llama una cuerda ideal, ¿ya? Entonces la cuerda ideal, lo único que hace la cuerda ideal es que la cuerda ideal no tiene masa igual a 0, ¿ya? No es extensible, es inextensible, y por lo tanto solamente transmite una tensión, ¿ya? Y entonces transmite una tensión a través de la cuerda. Todas las partes de la cuerda tienen la misma tensión. Si yo midiera acá con un dinamómetro, si lograra medir con un dinamómetro, vería que hay una cierta tensión acá en la cuerda, otra. Esta no es la única posibilidad, ¿cierto? También podríamos suponer que la cuerda tuviera masa, pero la manera más simple en los problemas de física es suponer que hay una cuerda ideal acá, ¿ya? Y que por lo tanto no hay ninguna masa relacionada con la cuerda. Así que lo que sucede es que la cuerda transmite una tensión, ¿ya? Y esa tensión es tal que es una fuerza hacia arriba, ¿cierto? La tensión, que en el caso de que la masa esté colgando sin moverse, son iguales, ¿cierto? La tensión o menos mg o más mg es igual a 0, porque no hay fuerzas externas actuando sobre la partícula está en reposo respecto de un sistema de referencia inercial. ¿Qué pasa acá arriba entre la cuerda y el techo? También es como el mismo par de fuerza, ¿o no? Pero si la cuerda no tiene masa, entonces como que no habrían fuerza con la pared, ¿o no? O sea, con el techo. Claro, eso es medio, eso es un poquito raro, ¿cierto? Bueno, supongamos que la cuerda es ideal, ¿cierto? Si la cuerda le está ejerciendo una tensión así a la cuerda, si la masa le está ejerciendo, perdón, si la cuerda le está ejerciendo una tensión a la masa hacia arriba, quiere decir que la masa está estirando la cuerda hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que uno podría suponer es que como la cuerda también está en reposo, pero no tiene masa, el techo está estirando la cuerda hacia arriba, ¿sí? Con una cierta fuerza, que es la tensión, y a su vez la cuerda le está ejerciendo una fuerza al techo que es hacia abajo. Pero en realidad lo que está haciendo la cuerda en esta cuerda ideal es simplemente transmitir la fuerza desde la masa al techo, ¿sí? Así que como es una cuerda ideal y no tiene masa, no participa ni tampoco es posible hacer un diagrama de cuerpo libre de la cuerda, ¿sí? Sí, uno puede hacer un diagrama de cuerpo libre del techo y también uno de la masita, ya teniendo en cuenta que hay una tensión que es comunicada por la cuerda, pero que en realidad está ocurriendo acá en el lugar en donde la cuerda se amarra al techo, ¿sí? De tal forma que la cuerda tampoco tiene aceleración en este caso. Es una cuerda ideal. Bueno, hasta el momento los ejemplos han sido fome, ya reconozco, son ejemplos fome, pero son solo para tratar de fijar la idea de diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Desde el lunes vamos a ver ejemplos más entretenidos, ¿sí? Vamos a quedar aquí por ahora y el lunes deberíamos seguir con dinámica clase número 2.